Lo que estás a punto de escuchar te dejará pensando toda la noche. Bienvenidos al canal La Hora del Miedo. Si disfrutas del verdadero terror, suscríbete ahora y únete a nosotros. Pero te lo advierto, una vez que entras, no hay vuelta atrás. Vamos con la historia. El crepúsculo no era una cortina, sino una cicatriz abierta en el horizonte. Una herida purpúrea de la que se filtraba no la noche, sino la absoluta certeza de la quietud. En el centro de esa quietud se hallaba la mansión Blackwood, una mole de piedra caliza y sombra, tragada por el silencio de 100 años. No era una casa abandonada, era un santuario a la persistencia de la culpa. Y su único ocupante, el señor Alaric Thorne, lo sabía bien. Alaric no era viejo, pero sus ojos eran un mapa exhaustivo de la derrota. Se movía por los pasillos con la precisión mecánica de quien repite el mismo ritual funerario cada día. El ritual de evitar el ala este, el ala clausurada, el mausoleo de su error fatal. La tragedia había ocurrido hace una década, no un accidente, sino una elección, una bifurcación moral que Alaric, en su arrogancia juvenil, tomó con la misma ligereza con la que se cruza un charco. La elección que había costado la vida de Elara, su prometida, un desliz financiero, una manipulación contable que salió mal, diseñada para catapultar su imperio. Elara, la única persona que conocía la verdad, y en un acto de desesperación, confrontación y furia, había intentado detenerlo. Un forcejeo cerca de la balaustrada del ala este, y luego solo el silencio. Un silencio que Alaric rellenó con una mentira perfectamente pulida para la policía. Un resbalón, la oscuridad, la fatalidad. Pero el universo tiene una acústica perversa. Y el error de Alaric no murió. Se convirtió en un eco. Un fenómeno auditivo que desafiaba toda lógica y física. La risa. No era una risa alegre ni irónica. Era un sonido hueco, seco, de garganta, que solo él podía oír. Comenzaba siempre a las 3:00 AM en punto, la hora exacta de la caída de Elara. Al principio era un susurro que se confundía con el crujido de la madera, una burla distante. Pero con los años había crecido, se había hecho muscular, una presencia palpable que se reía de su falsa paz. La risa de tu último error fatal. Esta noche, el ritual de la medianoche, era especialmente pesado. Alaric estaba en su biblioteca, sorbiendo un brandy viejo, cuyas notas amaderadas no lograban sofocar el hedor a moho y mentira de la casa. Miró el reloj. Las 2:47 AM. Quedaban 13 minutos. Se levantó con brusquedad. Decidió enfrentarlo. Ya no podía vivir bajo el yugo de ese juicio espectral. Se dirigió hacia la puerta de roble macizo que sellaba el ala este. El picaporte de latón estaba frío, casi hostil, pero lo giró. El chirrido de las bisagras fue tan violento que pareció rasgar la tela del tiempo. La oscuridad en el interior no era la ausencia de luz, sino una entidad que engullía el aire. Alaric encendió la linterna de mano. El haz se posó en el mármol, ahora agrietado y cubierto de polvo. El aire era denso, inmóvil, cargado de la electricidad residual del miedo. Avanzó. Escaleras carcomidas, tapices deshilachados que parecían caricaturas de rostros tristes. Y luego, el pasillo principal. Ahí estaba la balaustrada rota, reparada por él mismo años atrás con una prisa torpe. El sitio del error. El tic-tac del reloj de pulsera de Alaric sonaba como martillazos en una caja vacía. 2:59 Merut. Se detuvo justo en el lugar. Cerró los ojos.
Se obligó a recordar cada detalle de aquella noche. El aroma a lluvia, la desesperación en los ojos de Elara, el instante en que sus manos se soltaron, no por accidente, sino por su pánico egoísta. 3:00 a.m. en punto. No fue un murmullo, fue un estallido, una carcajada limpia, resonante, pero desprovista de toda alegría humana. Era la risa de un juez que acaba de dictar la sentencia más irrevocable. Ja, ja, ja. Alaric. La voz. La voz era la de Elara. No era un lamento fantasmal. Era su risa viva, la que usaba cuando lo pillaba haciendo trampas en el ajedrez. El sonido rebotaba en las paredes de mármol, se duplicaba, se triplicaba, llenando el espacio con un coro de burla infinita. Alaric se tapó los oídos, arrodillándose en el polvo. Pero el sonido no venía de fuera, venía de dentro de su cráneo, vibrando en sus huesos. «¡Detente!», gritó. «Por favor, detente». La risa se intensificó, tornándose histérica, un ciclón de sonido que no lo soltaría. Cuando Alaric se atrevió a abrir los ojos, vio la respuesta a la perversidad del eco. En el rincón más oscuro, donde la luz de la linterna apenas llegaba, había una forma. No un espectro, sino algo físico. Un espejo de cuerpo entero, de marco victoriano, que él no recordaba haber visto nunca allí. Estaba ligeramente inclinado, y lo que reflejaba no era la imagen del pasillo detrás de él. No, reflejaba una escena en bucle. La caída. En el cristal polvoriento, Alaric se veía a sí mismo, 10 años más joven, luchando contra Elara, sus manos empujándola hacia el vacío, una y otra vez. Y mientras la escena se repetía sin fin, el reflejo de Elara, cayendo en picado, giraba la cabeza hacia el cristal y se reía. Se reía de su reflejo, del Alaric actual, arrodillado. El eco no era la voz de su víctima. Era la grabación perfecta de la risa de Elara justo en el instante en que comprendió que él, el hombre que la amaba, la estaba dejando caer. La risa no de dolor, sino de la última y más amarga revelación de su error fatal. Alaric se arrastró hacia el espejo. Lo tocó. El cristal estaba helado, pero las imágenes seguían moviéndose con la calidez de una pesadilla eterna. Su propio reflejo en el espejo, el actual Alaric, se mantuvo arrodillado, sus ojos llenos de una verdad insoportable. «Esa es la verdad, Alaric», pareció decir el eco que emanaba del espejo. «Tu error no fue dejarla caer. Fue creer que yo, tu culpa, te dejaría solo». La risa siguió, y Alaric se dio cuenta de algo peor que la presencia de un fantasma. El eco no era una maldición. Era su propia mente, grabada por el trauma, ahora forzada a reproducir el sonido de su juicio por toda la eternidad. No se podía romper el espejo, porque el espejo no era la fuente. El espejo era la pantalla. La fuente era él. Se puso de pie, un hombre vencido por un sonido. Salió del ala este, cerró la puerta de roble y la selló con una cadena que encontró en un cajón. Pero esta vez, el cierre no le dio paz. Volvió a la biblioteca. Y a pesar de que la puerta del ala este estaba cerrada, a pesar de la distancia, a pesar de la cadena, la risa le siguió. Ahora era más tenue, pero persistente, como el zumbido de un insecto atrapado dentro de su oído. Alaric se sentó en su sillón, sosteniendo el vaso de brandy vacío. Miró por la ventana, hacia el horizonte donde el púrpura ya se había rendido al negro absoluto. Ja, ja, ja. La risa de tu último error fatal ya no estaba en el ala este. Estaba en todas partes. Estaba en Blackwood, en la biblioteca, en el brandy, en el aire que respiraba. Estaba en la esencia misma de su existencia. Y Alaric Thorne
Entendió que no era el eco el que repetía la risa. Era él. Él era el conductor, el aparato de resonancia de su propia condena. Y no había cadena lo suficientemente fuerte para encadenar la culpa. El sol se levantaría pronto sobre Blackwood y el ritual de la repetición comenzaría de nuevo. El error no era fatal para el Ara, era fatal para la paz de Alaric. Ja, ja, ja. Y el error no se detiene, Aranon, nunca. 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 Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día desenterramos un miedo nuevo. No querrás perdértelo.